Bien, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre la geometría, sobre la forma que tienen las moléculas en el espacio. Nosotros estuvimos viendo con anterioridad uniones químicas. Cuando yo tengo una molécula que está formada por dos átomos, bueno, la única distribución posible es un átomo unido a otro átomo, no hay ningún tipo de geometría en particular. Pero cuando yo tengo más de dos átomos, ahí las formas que pueden adquirir son distintas. Y para eso vamos a ver una teoría que se llama la teoría de repulsión de pares la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. Esta teoría nos va a permitir predecir el comportamiento geométrico de las distintas moléculas. Así que empecemos a hablar de la forma de las moléculas. La describe lo que se llama, o se lo conoce como dijimos hace un ratito, la teoría del trepé, que sería la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, y que nos va a hablar básicamente de la geometría que va a tomar una molécula formada por más de tres átomos. El primer postulado es un resumen sobre qué cosas son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder definir qué geometría tiene una molécula. El factor más importante que determina la geometría molecular es el número de pares de electrones externos de los átomos que se encuentran involucrados en las uniones químicas. Otra condición que tenemos que tener en cuenta es que estos electrones que están unidos, ¿sí?, con los distintos átomos de la molécula, se van a tener que repeler, porque tengamos en cuenta que los electrones tienen carga negativa, la misma carga, partículas con igual carga se repelen, entonces se van a empezar a repeler entre sí, no se van a poder separar, no pueden repelerse lo más que pueden, pero sí van a buscar estar lo más distanciados que se puede, pero siempre tienen que quedar unidos. Por eso dice que la distancia tiene que ser la máxima posible para que la repulsión entre ellos sea la mínima posible. Ahora, nosotros vimos en uniones químicas que a veces quedan los átomos centrales, ¿sí?, con pares de electrones libres alrededor. Estos electrones, si no bien forman parte de la geometría, pero sí condicionan a los electrones que intervienen en la geometría cambiando sus ángulos. Por eso es que dice que los pares de electrones no compartidos ocupan más espacio que los electrones compartidos. Y en el caso que yo tenga una unión, una unión que está formada por más de un par de electrones, dos pares de electrones o tres pares de electrones, se van a considerar como si fuese un par simple. Por ejemplo, yo tengo la molécula de cloruro de berilio, que es un compuesto covalente, por más que el berilio y el cloro sean un metal y un no metal respectivamente. Ahora, vamos a hacer la unión química. La unión química, tengo berilio, tiene dos electrones, necesita tener 2 para que se parezca al helio, el cloro tiene 7, 8 para que se parezca al neón, y ahí tenemos dos covalentes simples. Ahora, este par de electrones que aparece acá, este par y este par, los dos, como dije hace un rato, tienen carga negativa. Estos se van a repeler y se van a ubicar uno a cada lado. Entonces vamos a tener lo que se conoce con el nombre de una geometría cloro, berilio, cloro. Ahí tenemos la unión química representada por una covalente simple. Y esto se lo conoce con el nombre de geometría electrónica, porque son todos los electrones que aparecen, que tiene el átomo central, que en este caso es el berilio, y los dos están compartidos. Los dos electrones del berilio los tiene compartidos. Entonces esto también va a ser lo que se llama la geometría molecular. En este caso, la geometría electrónica y la geometría molecular
van a coincidir. El ángulo que forman, como vemos ahí en el dibujo, es de 180 grados, a pesar que ahí tengamos otra molécula que es la del dióxido de carbono. Ahí dice alfa E, ángulo de enlace, 180 grados. Geometría molecular lineal. Esta geometría se llama geometría molecular lineal. Veamos qué pasa cuando tengo un anión, que lo puedo hacer perfectamente, porque la geometría solamente me habla sobre la distribución o la disposición que tienen las partículas en el espacio. Hacemos el enlace de la unión química, acá tenemos, quedarán el nitrógeno unido a dos oxígenos con una covalente simple, una covalente doble, y vamos a tener ahora esta disposición, ¿sí? Donde tengo un par de electrones libres del nitrógeno. Fíjense que acá estos electrones de acá se los puede representar con una linita y dos puntitos indicando. Esto se llama geometría electrónica. La geometría electrónica, en este caso, ¿sí? Se le dice que es triangular plana, ¿sí? Y la geometría molecular va a ser de esta forma. En la geometría molecular no se ponen los pares de electrones libres. En la geometría electrónica se ponen los pares de electrones libres. La geometría molecular sería esta, en este dibujo, por eso está representado esto, y se llama angular. El ángulo es menor a 120 grados. Vamos a pasar con otro compuesto, por ejemplo el yoduro de boro. El yoduro de boro, hacemos la unión química, hice con el flúor, es lo mismo. Ahí tenemos, nos va a quedar esta disposición. Es decir, que estos electrones de acá se van a repeler, estos con estos y con estos, formando la geometría triangular plana. Es una geometría electrónica en este caso que coincide con la geometría molecular. El ángulo de enlace es 120 grados. En la geometría electrónica y la geometría molecular, como no tiene pares de electrones libres, coincide y se llama triangular plana. Ahí tenemos el ángulo de enlace, 120 grados, sería el ángulo que estaría formando los enlaces. Los tres enlaces están separados entre sí por 120 grados. Vamos con otra molécula, el metano. Hacemos la unión covalente, son dos pares de electrones compartidos. Y la disposición que vamos a tener va a ser esa en el espacio. Esa va a ser nuestra geometría electrónica que se llama tetraédrica. Ahí tenemos el tetraedro. El ángulo que forma un tetraedro es 109,5. Geometría molecular, la geometría electrónica y la geometría molecular coinciden entre sí. Ahí tenemos cómo se ve el tetraedro, ¿sí? Tetraedro, 4 puntas. Vamos al siguiente, el amoníaco. El amoníaco, hacemos la unión química. En la unión química tenemos los hidrógenos unidos al nitrógeno. Fíjense que ahí el nitrógeno tiene un par de electrones sin compartir. Cuando hacemos la geometría electrónica, representamos acá este par de electrones sin compartir. Y tenemos otro tetraedro. Por lo tanto, esta hace geometría electrónica tetraédrica. Pero cuando tengamos que representar la geometría molecular, este par de electrones no va a aparecer y nos va a quedar una forma de pirámide. Y entonces, como vemos ahí, la geometría molecular va a ser menor a 109,5 grados, se llama piramidal, y el ángulo de enlace, que es menor a 109, en el caso particular del amoníaco, es de 107. Sigamos. El agua. Tenemos
2 pares de enlace covalente simple. Pero ahora tenemos 2 pares de electrones libres. Nosotros vimos recién, el amoníaco tenía un par de electrones libres, este tiene 2 pares de electrones libres. Tenemos esta disposición, fíjense, tenemos los que están marcados con los hidrógenos, sería nuestra geometría molecular. Y acá tenemos un par de electrones libres, y el otro par, estas rayitas, se los pone generalmente para poder indicar que está en una dimensión distinta y que esto no está en un plano ubicado. Por eso se hace con un punteado, indicando que apuntaría hacia atrás. La geometría es tetraédrica, y la geometría angular, la geometría molecular va a ser angular. Angular plana, a diferencia de la otra, esta va a ser menor a 109,5, es decir, que nosotros podemos tener 2 geometrías angulares distintas, es decir, con distintos ángulos, dependiendo si tengo un par de electrones libres o 2 pares de electrones libres. Hacemos el dióxido de azufre. Uno más, ahí fíjense, no tenemos un par de electrones libres, vamos a tener una geometría electrónica triangular, el ángulo de enlace va a ser menor a 120 en este caso, y la geometría molecular nos va a dar una angular con un ángulo menor a 120. Bueno, esto es todo con respecto al TREPED. ¿Por qué uno tiene que explicar TREPED? Sobre todo para los próximos videos, porque nosotros ahora vamos a tratar de explicar por qué una molécula tiene polaridad. Saber si una molécula tiene o no polaridad nos permitiría a nosotros, por ejemplo, saber si la podemos disolver en un solvente polar como el agua o no, si se encuentra en estado líquido o sólido o gaseoso, porque de acuerdo a la polaridad o no que tenga, aparecerán algo que se llaman fuerzas intermoleculares. Entonces, para poder saber qué fuerza intermolecular tengo, necesito saber, por empezar, si tengo polaridad. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas que actúan entre moléculas, como su nombre lo indica, atrayéndose. De distinta manera porque hay distintos tipos de fuerzas. Pero para poder definir cuál es la fuerza que va a empezar a aparecer, yo tengo que conocer si mi molécula tiene o no polaridad. Para saber si mi molécula tiene o no polaridad, además de ver si hay diferencia de electronegatividad, que es una de las cosas que nos va a permitir predecir ese comportamiento, también la geometría es determinante a la hora de poder explicar el comportamiento de determinadas moléculas. Bueno, en el próximo vídeo vamos a explicar lo que es un dipolo, ¿sí? Un dipolo, si una molécula tiene dipolo, significa que tiene polaridad, y vamos a ver qué tipo de polaridad. Bueno, nos vemos.